San Lucas capítulo 2, ahora los versículos 21 al 38. Y vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios de manera alternada. Lucas 2, 21 al 38. En cuanto lo tengamos, nos ponemos de pie. Leo el primer versículo, ustedes el siguiente, y así nos vamos alternando hasta unirnos en el 38. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Amén. Así de pie recibimos a nuestro pastor, que nos trae el mensaje en esta noche, una vida que dedicar. Gracias. Pues buenas noches, hermanos y hermanas, hermanos, amigos que hoy se dan cita, ¿verdad?, para darle gloria al Señor por este recordatorio y este acontecimiento que antes que nada, hermanos, nos insta, ¿verdad?, a llevar una vida dedicada a nuestro Dios, quien lo dio todo por nosotros. Vamos a orar. Señor y Dios, hemos dado gracias porque has sido en nuestras vidas, en la vida de los nuestros, porque tu mano de poder nos provee, nos protege, nos sostiene hasta este día. Pero también, Padre, el día del Señor, dedicado a tu gloria y a tu honra, también, Señor, podamos pensar un día que dedicar. Pero sobre todas las cosas sabemos, Padre, que es la vida entera. Así lo hemos cantado muchas veces, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Concede, pues, Señor, una vez más la guía de tu Espíritu, tu palabra bendita, y a través de este siervo, Señor, podamos juntos comprender lo que a bien tienes que decirnos. A través de este tema, Señor, una vida que dedicar. Abre vuestro entendimiento y danos luz en cuanto a este pasaje, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos nuestros lugares y ese es el tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes el día de hoy, ¿verdad?, a la luz de este pasaje de Lucas 2, de los versos 21 al 38. Como hemos notado, hermanos, ¿verdad?, por la mañana o en el tema anterior estuvimos viendo un mensaje que comunicar. De una u otra manera tenemos que dar el anunciamiento, así como a los pastores lo dieron al pueblo, y Lucas nos los da a nosotros, hermanos, para que estemos confirmados en la verdad que hemos
creído de la obra de Jesucristo. Y este pasaje de la Escritura, hermanos, aunque tiene un solo título en la traducción Reina Valera, ¿verdad? Presentación de Jesús en el templo. Pero inmerso a esta porción de la Escritura, nos daremos cuenta, hermanos, que hay un sinfín de aspectos en relación al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero partir con esta sentencia, hermanos: Jesús, el primogénito de María. Partir de allí, hermanos, es lo que el texto de la Escritura nos ha dicho ya desde el capítulo 2, verso número 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta expresión se convirtió en la señal que el ángel le dio a los pastores. Fue lo que los pastores encontraron cuando llegaron a donde estaba María y José con el niño, envuelto en pañales, y dice la Escritura, acostado en un pesebre. Partiendo, hermanos, de esta expresión, Jesús, el primogénito de María, vamos a partir de lo que es el nombre. Posteriormente abordaré, hermanos, acerca de lo que es el primogénito y especialmente cómo esto tiene que ver con una vida dedicada al Señor. Bueno, en relación al nombre, está escrito aquí en este evangelio, hermanos, que su nombre era o habría de ser llamado Jesús. Bueno, lo podemos notar allí en el verso número 21, que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. En el anunciamiento, hermanos, del ángel Gabriel a María, si observamos el capítulo 1, verso número 31, desde allí se nos dice lo que Lucas ya ha registrado. El ángel le había dicho así, y en la narración, en el anunciamiento, así lo expresa. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús como tal. El término Jesús, hermanos, es la expresión griega Yeshua, que viene del hebreo del Antiguo Testamento, que era el nombre Joshua o Josué. Pasa al griego, ¿verdad?, como Yeshua o Jesús. Ya el evangelista Mateo, en su evangelio como tal, ¿verdad?, explicó de su significado. Claramente lo hemos de recordar. Y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? En sí el término Jesús, hermanos, como tal, es Salvador, como tal, ¿sí? Ahora, esta es una realidad que no podemos pasar por alto, porque este capítulo, hermanos, número 2 de Lucas, cuando avanzamos, no lo consideramos en esta exposición, pero los versos 39 y 40 nos dice el lugar donde Jesús radicó, y fue en Nazaret. Y de ahí en adelante a Jesús le conocerían así, Jesús de Nazaret, como tal, hermanos. Ahora, Jesús, el primogénito de María, el nombre como tal es Salvador, pero también la expresión es primogénito. Y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, puesto que en cuanto a ser el primogénito, hermanos, ocupa a Lucas de tener que registrar este dato para ampliar la razón o el por qué. Pues el texto dice en los versos 22 que cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y vean allí la explicación que nos da el verso número 23 de este capítulo 2 de Lucas. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Sí? Todo varón. Bueno, ya hemos considerado 2.7, que es el primogénito, cosa que también Mateo nos los dijo en Mateo 1.25, y que dio a luz a su primogénito. Pero la declaración de Mateo es así un poquito amplia, porque dice, no la conoció hasta que dio luz a su primogénito, en ese sentido. Pues de ahí en adelante, hermanos, va a haber una marcada distinción al interior de la familia de María y de José, porque en relación a Jesús, Lucas va a anteponer siempre a María. ¿Sí? Si observamos en este texto, hermanos, el mismo Lucas capítulo número 2, si observamos el verso 16, vinieron pues cuando el relato de los pastores apresuradamente y hallaron. ¿A quién dice el texto? A María y a José, y luego al niño, ¿verdad?
Porque es una realidad, hermanos, que el énfasis está en la concepción virginal de Jesús, ¿sí? Como tal. Los otros evangelistas, cuando hacen el énfasis entre los hermanos de Jesús, colocarán, no, este es el hijo de José, pero apelando, hermanos, hacia que José era el padre legal de Jesús. Y los otros hijos que han de haber en este matrimonio o en esta familia, pues prácticamente serán los medio hermanos de Jesús como tal, ¿sí? Ahora, para que no quede duda, hermanos, pues Lucas ya nos hizo la precisión que es el primogénito, como lo leímos, y dio a luz a su primogénito, es decir, a María, en ese sentido. Ahora bien, reitero, hermanos, creemos como iglesia cristiana, como iglesia evangélica, ¿verdad?, en la concepción virginal de Jesús, mas no creemos en la inmaculada concepción de María. Eso es otra historia. Pero hasta el día de hoy se sigue creyendo, hermanos, esto de la inmaculada concepción, que radica en que María es virgen o antes, durante y después de dar a luz a Jesús. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que después de Jesús como tal, hubo otros hijos de María, medio hermanos de Jesús, pues eran de José, reitero, quien solo era el padre legal de Jesús, hermanos. Y en los evangelios podemos encontrar estos datos. En su momento usted pueda corroborar, ¿verdad? Mateo 13, 55 y 56. El 55 nos habla de los hermanos y en el 56 nos habla de las hermanas. Y la gente se pregunta, ¿no están con nosotros sus hermanos? ¿No están con nosotros sus hermanas? Este es Mateo. Juan también en el capítulo 7, verso 3 nos dice que los hermanos de Jesús le dijeron que fuera a hacer sus obras a otro. Si quería darse a conocer, que hiciera milagros para que la gente lo conociera. El verso 5 va a decir, hermanos, pues que hasta ese momento histórico, aún los hermanos de Jesús, dice Juan, no creían en él. Hasta ese momento. Ahora, pero avanza el relato de la Escritura, hermanos, y es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, verso número 14, que encontramos que los que están perseverando unánimes es María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Lo cual le indica, hermanos, que meses después ellos creyeron en el Jesús resucitado. Por lo tanto, pues Jesús es el primogénito de María. Debido a eso, hermanos, junto a José, le trajeron a Jerusalén. Este relato nos va a decir que lo trajeron no solo para presentarlo, primeramente para circuncidarlo y presentárselo al Señor. La ley era esta: todo primogénito entre los judíos, fuese hombre o animal, tenía que ser dedicado a Dios. Ahora, de tal práctica era de los hebreos específicamente, aunque a otros pueblos practicaban la circuncisión, no era el mismo significado, puesto que esta fue establecida después de la muerte de los primogénitos allí en Egipto. Y eso lo podemos leer en su momento también en Éxodo 12, 1 y 2 y el verso número 12. Desde allí viene esa práctica de la circuncisión, pero sobre todas las cosas también, hermanos, tiene que ver con el que ofrecían sus primogénitos a Dios. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que el hombre, mujer o animal pertenecían exclusivamente al Señor. Y en este caso, al presentar a Jesús, al circuncidar a Jesús y a llevarlo, hermanos, en este sentido como primogénito, significaba que el niño era del Señor, mas seguiría estando bajo la patria potestad de José o de María y de José, pero era del Señor. Esta expresión que la podemos leer ahí, hermanos, en el verso 23, ¿verdad? Que está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Partiendo de ahí, pues, es que tomo en cuenta y entiendo que el pasaje nos habla de dedicación de vida. Jesús fue dedicado. Encontraremos aquí a Simeón, encontraremos a Ana como hombres dedicados.
práctica que desde el Antiguo Testamento, hermanos, ya se daba en algunos personajes claves en el Antiguo Testamento que desde el vientre de su madre fueron dedicados. Y previo al Señor Jesucristo, aún Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, hermanos, aún en el vientre de Elizabeth, su madre. Ahora, como tal, pues la Escritura señala que José y María también fueron a la purificación, pues el verso número 24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos como tal. Bueno, quiero hacer esta precisión. El mismo Señor Jesús fue dedicado al Señor. ¿Debido a qué? Bueno, hay dos expresiones. El verso 23 dice, como está escrito en la ley del Señor. Y el verso 24 una vez más dice, lo que se dice en la ley del Señor. Y en relación a Jesús tuvo que ser así. Pues quiero reiterar un pasaje que ya había dicho en el sermón anterior, que es Gálatas 4:4. Que en el cumplimiento del tiempo, ¿sí?, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, pero también agrega, nacido bajo la ley. Jesús vivió como cualquier otro judío como tal. ¿Sí? Ahora, como Salvador, hermanos, Jesús como tal, ¿verdad?, ya tenía un propósito fijo, determinado para su vida. Su venida se debió a ello, su nacimiento se debió a ello. Quiero reiterar lo que está escrito por el evangelista Mateo. Recordamos Mateo 1:21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta es una realidad, hermanos, porque Mateo está citando al profeta Isaías. Y el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 11, donde dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? Se está citando directamente al profeta Isaías, hermanos. Debido a ello, tanto Simeón como Ana, que son los que van a formar parte de este relato, Simeón en el verso 25 y Ana en el verso número 36. Y lo que quiero señalar, hermanos, es lo que este pasaje nos precisa, que tanto Simeón como Ana vieron y reconocieron a Jesús como lo que era, aun cuando era un bebé. Ahora, de Simeón, el verso número 25 va a abundar acerca de este personaje. Él está en Jerusalén y se considera que es un hombre cuya descripción dada de su persona es que es justo y devoto. Y no solo esto, que esperaba la consolación de Israel. Obsérvelo en el verso 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. No logré dimensionar, hermanos, infiero que puede ser ello, ¿verdad? ¿Sí? En el aspecto de que en este relato va a aparecer Simeón y aclara, hombre. ¿Sí? Y luego aparecerá Ana y enfatiza que es profetisa. Hombre y mujer representado allí. ¿Sí? Recordemos que Lucas en ese aspecto, no en el aspecto ideológico, es inclusivo. ¿Sí? Él entendió que el evangelio es inclusivo. ¿Sí? En el aspecto que él atendió al pobre, al necesitado, al gentil, o como le llamaban allá a los publicanos y a los pecadores. Comió y convivió con ellos. Dignificó porque también hizo mención de la mujer, hizo mención de los niños, de los menos favorecidos en la sociedad. Lucas los integra. Así como habló de los poderosos y de los grandes. Ahora, en este relato, hermanos, por lo que va a decir Simeón, se entiende que está incluida la humanidad como tal. Ahorita lo vamos a precisar en ese aspecto. Pero algo que no podemos pasar por alto, hermanos, es que necesitamos preguntarnos, ¿acaso Jesús traía algún chip allí incluido como para que Simeón y Ana lo detectaran? ¿O qué había en Jesús para decir este es el Mesías? O a estos señores se les prendía algo allí, hermanos, como para que lo pudieran detectar. Es claro que Simeón no tenía poderes. Aunque era justo y devoto, no por eso, hermanos, como se cree a veces, ¿no?, de los líderes religiosos que casi estamos
tocando y a nosotros todos nos viene por revelación, ¿no? Todos tenemos que someternos al escrutinio de Dios por su palabra, por su espíritu y darnos a la tarea de estudiar la escritura como tal. Es claro el verso 26, hermanos, porque aquí nos va a decir que es por el Espíritu Santo que Simeón se dio cuenta, porque a él, hermanos, como tal se le dijo o se le reveló que por el Espíritu Santo vería al ungido del Señor. No creo que este señor, ¿verdad? O este hermano, cada vez que nació un varón, fuera al templo y estuviera averiguando, ¿verdad? O sea, no, porque eso iba a ser inmenso, no era un judío que nacía cada día, ¿sí? Aunque algunos dicen hasta la muerte de un judío, ¿verdad? ¿No? Quizás tardan en morir, no sé, en ese aspecto, ¿no? Pero el punto aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que esto tuvo que ser así, pues de qué otra forma Simeón pudo haber reconocido al Cristo en un bebé. Tenemos que leer el verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Verso 27, fue así, dice, y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Usted recuerda este suceso ya en el ministerio, en la vida adulta del Señor? Fue Pedro, hermanos, que en algún momento Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? No atinaban, este o aquel. Y es el evangelista Mateo que nos ilustra, hermanos, en relación a este punto, y quiero tomarlo como referencia. Mateo 16, 15 al 17, donde Pedro llama a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Pedro era más inteligente? ¿Era vidente o qué pasaba? El mismo evangelista nos dice que Jesús habló con Pedro y le dijo que tal entendimiento, hermanos, no era por sí mismo. Jesús lo entendió como una revelación de parte del Padre Celestial a Pedro. ¿Sí? Esto no es otra cosa, dice, que el Padre te lo haya dado a conocer. Recuerden que Marcos usa en Marcos se lee esta expresión que le llamaron en Marcos, en el Evangelio como tal, el secreto mesiánico. O sea, no todos alcanzaban a distinguir y a ver quién era Jesús. Y el mismo Jesús te decía, no digan que quién te sanó, ¿verdad? Sabemos que había la tendencia política de ver a Jesús como un caudillo, como un liberador, pero bélico, ¿verdad? Que tenían que levantarse de armas para derrotar a Roma y de esta manera alcanzar su libertad. Pero recordemos que la misión de Jesús, ¿verdad?, salvará a su pueblo de sus pecados, hermanos. Ahora, el mismo texto dice que movido pues por el Espíritu Santo vino al templo. Y se comenta lo siguiente en relación a Simeón. Porque se encontró, dice la Escritura, hermanos, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Debido a eso, hermanos, pues se cree, y así se hace este comentario, que Simeón vio la consumación de una esperanza de toda la vida en el encuentro con el niño Jesús. En ese, no sé, no nos dice cuánto tardaría, ¿verdad? Pero se entiende que tardó un poquito por la narración del verso número 36, que ahí estaba Ana también. Y en el verso 38 dice, esta presentándose en la misma hora. Ese acontecimiento fue histórico y es registrado por el evangelista Lucas como tal, hermano. Ahora, debido a eso también, algo que en lo personal ignoraba, ¿verdad? Que en este relato del verso 28 al 32 encontramos otro pequeñito himno, otro canto. Se le llama el cántico de Simeón. En latín es el Nunc Dimittis. Sí. No sé mucho en latín, pero Nunc Dimittis.
El cántico de Simeón como tal. Y se dice de ese cántico, además de expresar que entiende que el tiempo de liberación prometido por Dios ha llegado finalmente, afirma el carácter gratuito e imparcial del amor de Dios. Simeón, a través de ese cántico, reconoce que la salvación que el Mesías trae será manifestada a todos los pueblos y que será luz para los gentiles. Observemos el cántico. Es el verso 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. La razón, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, y se precisa, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En un sentido, y así en pocas palabras podemos decir, hermanos, que Simeón, como cualquiera de nosotros, cuando logramos algo, o cristalizamos un sueño, o alcanzamos una meta, y vemos que el esfuerzo, el sacrificio, lo desvelo, podemos decir que valió la pena la espera. ¿Sí? Es decir, nada fue en vano. Hasta ese grado, pues, hermanos, de decir que Simeón le dice al Señor, ¿verdad? Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. En Simeón ha encontrado la paz y en ese aspecto está listo para partir de esta vida. ¿Sí? Tiene segura salvación. No solo vio al niño, dice, vio al Salvador y vio la salvación de Dios llegar. Así como dijimos en la mañana, la Navidad ha llegado. Una vez más, a través de esta expresión es la salvación ha llegado, pues el Salvador ha nacido. Y es el anunciamiento del ángel a los pastores. En la ciudad de David os ha nacido un Salvador, hermanos. Ha encontrado la paz, está listo para partir de esta vida. Pero esto nos tiene que hacer pensar, porque en algún momento, hermanos, podemos descansar, quizás en mi justicia, en mi piedad, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que preguntar, ¿en qué descansó esta seguridad? En el caso de Simeón, ¿en qué descansó? Bueno, no pudo haber descansado en su vida de piedad o dedicación al Señor, aunque sí lo era. Le pudimos leer en el verso 25 que es un hombre llamado Simeón y este hombre es justo y piadoso. Está esperando la consolación de Israel y no solo esto, el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero el mismo pasaje de la Escritura, hermano, nos va a decir que no fue un hecho de la piedad de Simeón. Fue el hecho de ver en Jesús al Salvador. Y él estaba constatando que la salvación prometida a su pueblo Israel por fin había llegado. Sí, por fin había llegado. ¿Cuántas cosas estamos esperando ya que llegaron? Ay, los padres lo saben más con los hijos, ¿verdad? Cuando van de viaje ya lo ven, ay, qué bueno que estás aquí. O qué bueno que ya llegaste, ¿no? Como que vuelve el alma al cuerpo, decimos, ¿verdad? Simeón, hermanos, así descansó en el Señor. Seguramente es el anunciamiento del ángel, no solo gloria a Dios en las alturas, sino en la tierra, paz. Y es uno de los que empezó a vivenciar esa paz de Dios en su vida como tal. Ahora, igualmente que Simeón, hermanos, aparece en escena Ana, se conoce como la profetisa. El verso 36 hace una descripción hasta el verso número 37. De la cual, hermanos, se dice que pasaba el tiempo orando, alabando a Dios y proclamando la verdad. Y podemos leer ahí que ella daba gracias a Dios por el niño nacido, en quien una vez más, al igual que Simeón, vio en este, hermanos, que el tiempo de la salvación de Dios había llegado y por ende era lo que proclamaba a quienes y que igual que ella esperaban la redención de Israel. Observemos en el verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, hermanos.
Lo mismo que pasaba con Simeón esperaba con ella. El mismo anunciamiento que le dio a los pastores. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. Era algo anhelado, algo esperado por el pueblo judío como tal, hermanos. Bueno, este relato de la palabra de nuestro Dios entonces enfatiza que Jesús fue dedicado. Pues está escrito en la ley, hermanos, que todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. También Simeón era un hombre dedicado, justo y piadoso en la obra del Señor. Y Ana, ni se diga, ¿verdad? Pues el texto 37 del capítulo 2 dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones como tal, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, fue dedicado antes de nacer. En este pasaje podemos notarlo, hermanos, el reconocimiento de este niño, pues se enfatizan tres cosas: su identidad, su misión y su destino. ¿Sí? En el caso de la identidad, pues Simeón dijo, ¿verdad?, que no vería muerte, dice el verso 26, hasta que viese al ungido del Señor. Y su misión, bueno, el texto de la Escritura dice, hermanos, que es el Salvador, verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación, el cual sería luz para los gentiles y gloria de su pueblo, Israel. Y el destino, hermanos, este es algo que quiero citar, ¿verdad? Pero los versos 33 al 35 nos habla acerca del quebranto y de dolor que causaría este niño una vez que naciese y cumpliese la misión a la cual había venido a este mundo. Sí. Por lo tanto, el Mesías prometido, luz tanto para los judíos como para gentiles, que necesariamente tendría que dar su vida en rescate por muchos. Sabemos, hermanos, que Jesús como tal dedicó su vida a ello. Estuvo dispuesto a la muerte, como Pablo lo expresa, y muerte de cruz. Hoy, quienes hemos venido, hermanos, a Él, por obra del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios que obra, somos testigos que su misión salvadora se ha cumplido en cada uno de nosotros. Así como Simeón estuvo dispuesto a descansar. O sea, yo ya viví lo que tenía que vivir. Ya conocí a mi Señor y mi Salvador. Señor, llévame a la hora que tú dispongas, ¿verdad? No sé si algunos de nosotros pudiera decir eso, ¿verdad? No importa que no participe de la cena, señora. Yo me voy a la cena del Cordero, dice un hermano. ¿Sí? Pero indistintamente de eso, hermanos, es que nuestro Señor verdaderamente dedicó su vida a su misión redentora. Realidad que podemos notar también en la vida de Simeón como de Ana, la profetisa. Puesto que ellos, al igual que Lucas nos lo relata, hermanos, vieron en la persona de este niño al Salvador del mundo. Bueno, no podemos pasar por alto que este tema tiene que ver con una vida que dedicar. Y ejemplos de ello tenemos allí. José y María, o María y José, eran hombres dedicados. Pues la Escritura señala, hermanos, desde el libro de Mateo, que José no era un pillo ni nada por el estilo. Como era un varón justo, dice, no quería infamar a María y decidió dejarla secretamente. Pero ahí donde el ángel del Señor habla con él, ¿sí? Y esto, hermanos, tenemos que tomarlo muy en cuenta, puesto que José y todos los hombres que leemos aquí en la Escritura, aún Zacarías y Elizabeth, aun cuando no tenían hijos, en un sentido el Señor no contestaba su petición. Bueno, esto estoy infiriendo, no dice el texto que ellos oraban por un niño. El mismo ángel dice que aunque ya eran grandes y siervos del Señor, aún así no tenían hijos. Pero lo que sí nos dice el capítulo 1, verso número 6, hermanos, que estos hombres, ¿verdad?, eran justos ambos, ¿sí? Ambos eran justos. 1:6 de Lucas. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, hermanos.
Sabemos pues que otros personajes en la historia bíblica, como ya había hecho mención de inicio, al igual que nuestro Señor Jesús, fueron dedicados desde el vientre de sus madres. Hemos de recordar a Sansón, Jueces 13 nos da este relato, o Jeremías, su capítulo 1, verso 5, ¿verdad? Que desde el vientre de la madre lo dio por profeta a las naciones, o el mismo Samuel, que fue dedicado desde antes que fuese concebido, ¿sí? Para el ser un siervo del Señor. Primer libro de Samuel lo expresa. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo, que él mismo dice en el libro de Gálatas 1:15 que fui apartado desde el vientre de mi madre para ser un portavoz del Evangelio. Ahora, las acciones de estos personajes, hermanos, no podemos pasar por alto lo loable que pueden ser las acciones de Simeón y de Ana, de estos hombres que hemos hablado, ¿verdad? Aunque fueron loables y necesarias sus acciones, no podemos igualarlas a la obra salvadora perfecta y sublime de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes, hermanos, somos conscientes, creyentes en Jesucristo, somos conscientes que, bueno, no hay un registro que diga que alguno de nosotros haya sido elegido desde el vientre de su madre, ¿verdad? Lo leemos de manera general, hasta en el libro de Efesios, ¿verdad? Que como creyentes fuimos elegidos por Dios desde antes de nacer, antes de la fundación del mundo. Un indicio que encontramos de un registro es Salmo 139 en relación a David, que expresa, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaba escrito todas las cosas que luego sucedieron como tal. Así que ahora, hermanos, somos nosotros quienes estamos en Cristo, quienes constituimos lo que se le llama el cuerpo del Señor Jesús. Necesariamente, entonces, hemos de dedicar la vida a quien lo dio todo por nosotros. ¿Acaso recuerda 2 Corintios 14 y 15? Que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Sí? Que si por todos murió, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, ya sea en Navidad u otra época del año, hermanos, nosotros no podemos olvidar que somos del Señor. Nos debemos a Él, fuimos consagrados a Él. Hemos de vivir para Él. Bueno, el libro de Romanos 14, verso 8 y 9 nos dice, ¿verdad? Que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Bueno, ya sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos prácticamente. No podemos olvidar pues que el acto salvador, el acto redentor que inicia, hermanos, en la concepción y en la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, de ahí se inicia, hermanos, como señalaba, lo que ha de decir una distinción entre la historia, pero lo que marcaría la diferencia, hermanos, entre los que aman y buscan de Dios y los que no lo son. Sí, es decir, no nos regimos en este aspecto sin demeritarlo, ¿verdad? Porque en algún aspecto moral ayuda el llamado espíritu navideño, que pareciera ser que entrando enero o pasando ya unos días se esfuma y todo volvemos casi a lo mismo, ¿verdad? Pues no te odiaba por un ratito, pero ya me acordé que me hiciste, ahora me la paga. Y no se trata, hermanos, de estar entre sí y no, ¿verdad? Puesto este texto de la Escritura nos va a decir que Simeón, hermanos, indistintamente que no había visto al Salvador, aún así creyó. Y cuando vio su salvación dijo, bueno, Señor, tuyo soy, dispones de mí como tú quieras. Un día nosotros entregamos nuestras vidas al Señor y Pablo lo dice así, hermanos, y a veces quizás lo hemos leído y que Dios nos ayude a dimensionarlo, que estamos para vida o para muerte. ¿Sí?
¿Sí? Somos contados como ovejas ya listos para el matadero. Podemos leerlo ahí en el libro de Romanos, hermanos. Pero lo que nos dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hermanos. Por lo tanto, entonces, quiero hacer esta recapitulación, hermanos. Primeramente, María y José dedicaron a su primogénito a Dios. Luego, el mismo Señor Jesús se dedicó en sí mismo, en cuerpo y alma, a su misión. El capítulo número 2, específicamente el verso número 49. Ya Jesús adolescente, se cree que es un adolescente ya fue al templo. Dice el verso número 49, porque María le preguntó, ¿verdad? ¿Por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Acaso no es en lo que vine, para lo que vine, en lo que debo estar, hermanos? A Jesús no le pasaba que estaba en todo menos en el culto. Sí, creo que a él no le pasaba eso. Él tenía el dedo en él. Tranquilo, nunca perdió, hermanos. Juan 7 va a decir que él sabía de dónde venía y a dónde iba. O sea, nunca perdió el rumbo como tal. Se dedicó a lo suyo. Ya hizo énfasis el hermano Francisco en relación a Juan 1:11. Ahora, Simeón y Ana, entonces, hermanos, vivieron dedicados como justos y devotos a la espera del Salvador, hasta que lo vieron llegar. Bueno, de Ana sí se nos dice, hermanos, que ella era anciana. De Simeón algunos dicen no podemos decir que era un anciano. Lo único es que él estaba ya satisfecho. Ya no podía esperar más. Lo que tenía que ver ya lo había visto. Y el texto dice que no vería la muerte hasta que viera el ungido del Señor. ¿Sí? Nosotros ya lo vimos, hermanos, así que, Señor, cuando tú quieras, ¿verdad? Por eso es que muchos amamos ir al cielo, pero cuando nos toca ir, dice, ya no queremos. Nos aferramos, hagan todo lo posible, pero, ¿sí? A veces es una paradoja, ¿verdad? Pero el punto es este, hermanos, que nosotros igualmente hemos de vivir como estos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Como justos y devotos o piadosos a nuestro Dios. Y algo que sí tengo que clarificar y precisar es que ya nosotros no estamos a la espera de un niño como tal. Nosotros estamos a la espera del juez supremo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Es en su segunda venida con gran poder y con gran gloria. Si hemos sido instados, hermanos, a la luz de estos ejemplos bíblicos, partiendo de la misma vida de nuestro Salvador, que se dedicó a la misión dada por el Padre. Lo ejemplificó en Juan 4. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Hasta Juan 17 va a decir, Padre, te he glorificado, he acabado la misión. Cuando tú dispongas, dijo, ¿verdad? Y fue a la muerte y entregó su vida en rescate de nosotros. Pero la pregunta, como lo diría un pensador cristiano, hermanos, ¿cómo debemos de vivir entonces? Francis Schaeffer hace esta pregunta en su libro, así se llama, ¿cómo debemos de vivir entonces? Bueno, Pablo nos da luz en relación a ello. Les invito, hermanos, que juntos podamos leer esta porción de la palabra de nuestro Dios, que es el libro de Tito, capítulo número 2. Tito, capítulo número 2, de los versos 11 al 14. Tito, capítulo 2, versos 11 al 14. Y recordemos, hermanos, una vida que dedicar. En el caso de los padres, los hijos, como José y María dedicaron al Señor.
Ana desde antes lo dedicó al Señor. Quienes nacieron, hermanos, fueron dedicados con un propósito determinado. Aún los creyentes, según el libro de Efesios 2:10, ¿sí?, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ya la vida en Cristo está dedicada, tiene finalidad y propósito, hermano. Su momento vamos a analizar, ¿verdad? Porque sí es importante que estemos con la familia. Pero cuando se trata de la obra de Dios, hermanos, no hay algo que pueda tener mayor relevancia que estar en los negocios de nuestro Padre. ¿Sí? Y eso es una evidencia de una vida dedicada. ¿Sí? Porque hay muchas parábolas de los hombres que fueron invitados, pero dijeron, tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Sí? Y quienes somos miembros en plena comunión, hermanos, nuestro primer deber es con el Señor, porque alguien lo expresó así. Desde el momento que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, nos constituimos en sus siervos. Y donde estuviera el Señor, allí estará su servidor. Aunque a veces decimos, aquí está tu segura servilleta, ¿no? Pero a veces del dicho al hecho siempre hay un buen trecho. Leamos juntos Tito 2, 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Hemos de vivir dedicados al Señor? Bueno, la Escritura dice, hermanos, que es a lo que se nos insta. Y parte de ello sí vamos a esperar al Señor. Y en este siglo, viviendo de manera sobria, justa y piadosamente. Que Dios nos dé gracia, entendimiento. Dice la palabra, hermanos, que no necesitamos más. Ya la gracia de Dios fue manifestada. Y fue manifestada para nuestra salvación. Gloria a Dios por ello. Bueno, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, hermanos. Amén.